Cuando empezáis a dar clase, los profesores hay cosas que no os contamos y que esperamos a que tengáis un nivel más avanzado para empezar a matizar. En este vídeo voy a darte varios conceptos que son para jugadores como mínimo de nivel medio en adelante. Si eres uno de ellos, quédate hasta el final porque te van a ayudar. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Hoy vamos a hablar sobre táctica y vamos a hablar de táctica hoy no de nivel medio, incluso vamos a ir un poco a un nivel más avanzado y de hecho si veis torneos de World Padel Tour, que entiendo que sí, que seguro que los veis, veréis que hacen mucho esta jugada y lo hacen en momentos puntuales. Vamos a hablar de cómo presionarle la bandeja a nuestro rival, de cómo ganar la red de una manera diferente a la que os enseñamos los entrenadores cuando comenzáis, y también os voy a explicar por qué motivo no os lo explicamos cuando empezamos a enseñaros. Cuando hablamos de ganar la red como entrenadores o como monitores, pues lo primero que os decimos cuando comenzáis a jugar es, oye, tira un globo y si el globo sobrepasa entonces subas, no te adelantes porque te pillará en el pantano, te pillará en la zona media de la pista y aquí no se puede jugar por muchos motivos, porque la bola te bota siempre en el pie, porque etcétera, etcétera, ¿no? Esto que ya os hemos contado. Y ahora de repente te fijas en los profesionales y muchos te juegan a mitad de pista, veréis a Sancho jugando a mitad de pista, de mano, tirando chiquitas, voleándole la bandeja al rival y dices, ¿por qué ellos sí, por qué yo no? Pues mira, es muy sencillo. Hay conceptos que tratamos desde una globalidad para que sean facilitos de aprender. Lo más importante y lo más difícil es tomar decisiones y reconocer en qué momento se hace cada táctica y en qué momento no se hace. Así que hoy vamos a ver cómo ganar la red, cómo presionarle la bandeja a tu rival para conseguir dos cosas. Dos cosas vamos a conseguir, más una tercera que podríamos añadir. Pero dos cosas principalmente, que es, lo primero, presionar a tu rival. Conseguir que cometa errores simplemente por nuestra posición. Es decir, que se asuste y la tire fuera. ¿Por qué motivo? Porque cuando nuestro rival no está pensando en golpear la pelota, en cómo golpearla, no está pensando en la pelota, no está pensando en sí mismo, sino que está pensando en nosotros, en nuestra posición, en la información que le ha cantado a nuestro rival, al compañero, porque le dice, suben, vienen, lo que sea, ¿no? Estamos poniendo información en su cabeza, ¿no? Hay un libro, el libro de Agassi, para los que lo hayáis leído, el padre de Agassi le decía, tienes que meterle una ampolla en la cabeza a tu rival. Le estamos poniendo ahí una limitación en la cabeza que le está haciendo pensar en nosotros y no en sí mismo. Así que lo que hacemos al intentar avanzar con la posición es meter presión. El segundo punto que estamos consiguiendo es tratar de quitarle tiempo de reacción a nuestro rival. Así que en ese sentido lo que estamos intentando es robarle la red, casi. Más que sobrepasarlo y ganar la red, se la estamos robando. Así que estos dos objetivos son dos aspectos que estamos buscando con esta jugada. Y un tercero, también desde el punto de vista táctico, que es básicamente para aquellos jugadores, cuando jugáis contra un jugador que tiene una bandeja o una víbora, que es espectacular, que se aplasta atrás, o bien porque su bandeja sea buena o porque el cristal está mojado, porque jugamos en un indoor con humedad o estamos outdoor y ha llovido. En ese caso, no os quedéis atrás a defender la bandeja porque no se defiende, no se puede defender. En ese caso hay que hacer lo que vamos a hacer ahora, que es meterle presión al smash de nuestro rival. Y para poder hacerlo, como os decía, esto es algo que no se os enseña en iniciación porque tienes que tomar la decisión, tienes que tener claros estos conceptos que os voy a decir ahora, pero una vez que lo tienes claro, lo que vamos a hacer es tratar de seleccionar con qué pelota seré capaz de tirar el globo donde corresponde. Punto número 1, ir anotando esto. Si tiramos el globo con ángulo, es un porcentaje muy alto de fracaso el que vamos a tener intentando ir a volearle el smash a nuestro rival. ¿Por qué? Porque tiene ángulo. Tiene ángulo para jugar a la reja, tiene ángulo para jugarnos por en medio y tiene ángulo también para jugarnos a los pies. Esa pelota rebotará después en la pared, pero ya, como os dicen vuestros profes o como os decimos los profes cuando empezáis, os pilla en el pantano. Por lo tanto, ¿cuál es el globo bueno? El globo bueno es el globo al medio. Es bueno, tanto si eres jugador de revés y lo tiras por encima del hombro izquierdo del jugador que tienes en tu paralelo, del jugador de drive, que ahí le queda incómodo a él y probablemente entre el compañero de revés con la víbora, y es igualmente bueno si tiramos esta pelota jugando desde el drive, de la misma manera sobre el hombro izquierdo del jugador de derecha. Es decir, lo estamos tirando al centro. ¿Por qué motivo al centro? Y esto os dejo aquí un tutorial que subí hace poquito, donde os hablo de cómo elegir el juego aéreo cuando estamos en el centro de la pista. Porque hay menos ángulo. Entonces casi te diría que el 70% de las pelotas vendrán por el centro. Es más sencillo de devolver. Estamos cubriendo nosotros la zona más probable. En ese sentido anulamos con el globo al centro
las posibilidades de abrir la pista y de esquivarnos por parte del rival, y por tanto podemos avanzar con la seguridad de encontrarnos de frente con el bloqueo del juego aéreo. De la misma manera, nuestro rival tampoco va a poder hacer grandes cosas. Probablemente nos tire a las piernas, nos pueda tirar algún tiro rápido al cuerpo para asustarnos y que no sigamos haciéndolo, pero en muchas ocasiones esto es algo importante. El segundo de los aspectos es tirar un globo bueno y avanzar a tiempo para poder ir a meter presión. Generalmente, esto lo vais a ver mucho en puntos de oro, en World Padel Tour, veréis punto de oro, globo pinchado para arriba y para adelante se van los jugadores, ¿vale? Lógicamente hay que tener en cuenta qué tipo de pista, ¿vale? Si la pista está muy rápido y los rivales directamente le pegan y se la traen recta, no funciona. Hay que hacerlo o bien con unos rivales que no tienen un smash como lo tienen LeBron y Galán, por poner un ejemplo, o un Tapia. Si son rivales más normales esto funciona, o en pistas lentas. En pistas donde no se puede definir con el smash, pues claro, ahí es donde realmente entra la duda, porque a nada que se equivocan estáis robando la red y además el jugador está quedando expuesto. Así que en ese sentido hay que seleccionar un buen tiro de globo y tirar para adelante a ver si presionamos. Por eso se necesita, es algo que ya os dije en el capítulo de la víbora, se necesita tener fe cuando uno va de atrás adelante a especular y a meter presión a nuestro rival, con chiquita o con tiro de globo y a presionar bandeja. Y con todo y con eso, os dejo un tip más, haréis esta jugada y en muchas ocasiones la jugada va a salir mal, ya os lo digo. En ocasiones nuestro rival pues va a tener acierto, nos la colará por el angulito, nos tirará firme al pecho y nos costará hacernos cargo de ella. Pero fijaos qué importante es esto. Una vez que tú has hecho una jugada, por más que no haya progresado y haya terminado bien, cuando has hecho una jugada y tu rival sabe que eres capaz de hacerla, te permite la posibilidad de hacer fintas, de engañar, que esto es algo que os pasa a veces intentando amagar el smash y tu rival ni se mueve del sitio y dice, joder, no se lo ha creído. No, porque primero tienes que hacer una pegada buena para que tu rival realmente especule con la posición. En este caso, si tú haces un globo, subes a presionar la bandeja y la ganas, de la misma manera que si haces lo mismo y la pierdes, ya, como os decía, habéis creado la ampolla en el cerebro de vuestro rival y la próxima vez que des simplemente un paso con ese globo, ya tu rival va a estar pensando en ti y no en él mismo. A ver dónde estás, que te voy a poner la pelotita a los pies. Por lo tanto, este es otro tip que te dejo. No solamente hagas esta jugada y subas, hazle también un par de veces el jugar el globo, dar un paso adelante y después volverte para atrás, porque esto va a hacer que tu rival esté pensando más en ti que en sí mismo y por lo tanto el nivel de ejecución va a bajar, va a empezar a jugar peor con el juego aéreo, tendrá menos acierto, tendrá menos calidad de esas pelotas y de alguna manera vais a conseguir ganar con posición, que eso es baratísimo, para ti es baratísimo y a tu rival realmente le va a salir caro. Así que dime, me interesa también mucho de estos tips que te he dejado, cuál te sale bien, cuál te sale mal, cuál te ha ayudado y sobre todo cómo lo haces tú, cómo haces tú en esos partidos donde tu rival tiene buena bandeja, donde te interesa robar la red, donde juegas en pistas lentas y tratas de hacer esta jugada, qué es lo que te sale bien y sobre todo qué es lo que te sale mal. Déjamelo en comentarios, lo leo, analizo por qué te pasa y os preparo un tutorial de vuelta charlando sobre esto. Ya habéis visto, cortito, al pie, elementos tácticos que creo que os ayudan a mejorar en vuestro partido y nada más, nos veremos próxima semana con un nuevo vídeo táctico. Chao, chao.